Buenas noches, bendiciones, una noche distinta, pero no por eso menos bendecida. Adoramos. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Es tan palpable tu presencia, Señor, tan real, que no podemos menos que levantar nuestras manos en adoración. Oh, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Señor, en esta hora permite que aquellos que me están escuchando, sé que hay un corazón que está clamando por ti. Padre, que pueda sentir tu presencia en esta hora, Señor. Hazte real, Señor, manifiéstate a aquellos que te están buscando, Señor, aquellos que están dudando, aquellos que están tambaleantes en la fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por estar con nosotros. Enséñanos tu palabra, Señor. No queremos la habilidad de ningún hombre. Queremos que tú nos enseñes, Padre. Queremos oír tu voz. Queremos que seas tú hablando en esta hora, Señor. Gracias porque tus manos nos hicieron y nos formaron. Gracias, bendito Dios. Gracias. El anhelo de nuestro corazón es conocerte y darte a conocer. Oh, gracias por la manifestación de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria, gloria a Dios. En esta noche, mis hermanos, mi propuesta es que veamos como base el Salmo 46. Bendito sea el nombre del Señor. No me he olvidado del Salmo 132, de los salmos de las subidas, pero siento en mi corazón que tenemos que meditar en este salmo en esta noche. Y lo vamos a leer porque es un minuto 10 lo que dura, ¿no? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria, gloria al Señor. Si tú te fijas en este salmo, ¿no es cierto? En estos 11 versículos que tiene este salmo, nosotros lo podemos agrupar en 3 puntos o 3 grupos, ¿no es cierto? El primer grupo podemos decir el modelo de la fe de aquel que confía en el Señor. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así me gusta la versión en hebreo porque habla de la siempre presente ayuda de Dios. Mi hermano, ni por un segundo la mano de Dios se ha apartado de nuestras vidas. Ni por un segundo la mano de Dios se ha distraído de nuestras vidas. Nos está sosteniendo, nos está guiando. Aún el aire que estás respirando es producto de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios. Dice la palabra
y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, cuando vemos la vida del rey David, de ese esfuerzo que él continuamente estaba haciendo para llevar el arca, de estar cerca del arca. Acuérdense que el tabernáculo había quedado estacionado allá en Silo, a un costado de la vida de Israel, ¿no es cierto? Había quedado para los días festivos, para los días domingos, no para el día a día, no para las 24 horas. Y David quería tener la presencia de Dios las 24 horas, los 7 días de la semana. Y él tenía un artefacto, acá vemos en esta noche el arca nuevamente. Y esto representaba allí donde descendía la presencia de Dios, se manifestaba la presencia de Dios en este cajoncito de madera de acacia recubierta en oro, ¿no es cierto? Y lo tremendo era que tenía que ser enchapado, o sea que esas láminas de oro tenían que ser puestas a martillazos sobre la madera de acacia, mis hermanos. Y allí estaba Dios a un costado, había sido dejado de lado, y David va a luchar, va a querer traer el arca. Y se acuerdan el primer intento, la va a traer de allá de Kiriat Jearim, de los filisteos, y fue y siguió el ejemplo de aquellos filisteos cuando llevaron el arca en un carro nuevo, tirado por vacas, por bueyes, ¿no es cierto? Y acuérdense en que allí vino el tropiezo, y cuando Usa extendió su mano para evitar que el arca fuera avergonzada, se fuera a golpear allí en la tierra, Dios lo mató, envió su juicio y acabó con la vida de Usa. Y decíamos días atrás, ¿no es cierto?, cuando tocábamos el tema, muchas gentes hay heridas, están sangrando al costado del camino por líderes que han obrado en la carne, que no han obrado siguiendo la voluntad, la guía del Espíritu Santo. Hablamos mucho del Espíritu Santo, pero seguimos con nuestros planes. Y esta es una palabra del Señor que está enviando ahora. Hablamos mucho del Espíritu Santo, pero no le dejamos que Él hable a nuestras vidas, que Él nos dirija, que Él nos controle. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, hay por lo menos 4 errores que yo veo que cometió David al querer llevar la presencia de Dios. Y todos anhelamos la presencia de Dios, porque avivamiento es la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando ocurre algo sobrenatural. Cuando Dios desciende y toma la vida de un hombre, de una mujer y se manifiesta. Eso es presencia de Dios. No es producto del obrar de un hombre, no es producto de la maquinación, de la manipulación de hombre alguno. Viene y el hombre pierde el control y allí Dios es el Señor, ¿no es cierto? Y decía David, hubo mucha algarabía, hubo mucho gozo. Se habló de avivamiento, ¿no es cierto? Se habló del fuego encendido, iban cantando gozoso, hasta que tropezó el carro y casi trastabilló el arca y hubo muerte. Y allí aquello que era una festividad, aquello que era algarabía, aquello que eran cánticos de avivamiento, se terminaron convirtiendo en miedo pavoroso. Y David no quiso saber nada con el arca, no quiso llevarla, la dejó en la casa de Obed-edom. ¿Se acuerdan? Y decía algunos errores que podemos cometer. Está la enseñanza acerca de David. Primer error que vemos. Ellos quisieron llevar el arca de una manera que Dios no había estipulado, que Dios no había mandado. El arca tenía que ser llevada a hombros, para eso tenía las 2 varas a los costados, para que los levitas la llevaran
sobre sus hombros. El hombro me habla de responsabilidad, me habla de compromiso. Mi hermano, cuando yo le pongo el hombro a algo, no puedo participar de otra cosa. Estoy enteramente abocado a eso. Y yo trabajo en una compañía de appliances o de electrodomésticos, para que me entiendan, allá en el sur. Equipos que pesan más de 300 kilogramos, 600 hasta 800 y pico de libras, ¿no es cierto? 600, 700 kilos. Y a veces, porque no tenemos espacio para que un montacargas se desplace por el interior del depósito, lo tenemos que mover a pulmón, a fuerza. Y allí es cuando uno tiene que apoyar el hombro. Y yo te puedo asegurar, mi hermano, que cuando le pones el hombro a algo, no podés hacer otra cosa. Si querés tener presencia de Dios, tenés que apoyarte con toda tu fuerza. No podés mirar para otro lado. Tenés que buscar la presencia de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y sí, pensaron en un carro nuevo, ¿no es cierto? Oh, gloria a Dios, lo mejor para Dios, ¿no es cierto? Y podían haber dicho, miren las ofrendas que pusimos para comprar el carro. Pero ¿sabes qué? Eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que se le obedeciera de acuerdo a lo que Él había estipulado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A un corazón que se derrite, que se derrama en lágrimas en la presencia de Dios, pidiéndole, Señor, anhelo tu presencia. Y no es cuento, mi hermano, lo que le estoy diciendo. Agradezco a aquellos que han estado orando por mí. El Señor me está tocando. Ya lo han visto algunos días atrás, pero sé que hay más del Señor. El Señor quiere derramar de su espíritu en este tiempo. Está buscando corazones sedientos, corazones sinceros. Ustedes saben, corazones puros. Ustedes saben que la Biblia, una de las palabras en griego que utiliza cuando se traduce sinceridad o corazones puros, es la palabra eliekrines. Eli viene del sol, crines es el juicio. Sincero, el juicio del sol. Y tenemos que remontarnos a la antigüedad, mis hermanos, cuando en aquellos bazares, aquellos lugares que se vendían artefactos, se vendían reliquias, jarrones, ¿no es cierto? No tenían luz eléctrica, menos tendrían luz de LED, ¿no es cierto? Ni tubo fluorescente, era semipenumbras. Y entonces mis hermanos, cuando iba alguien a comprar un jarrón o algo costoso, ellos antes de dar la plata dicen, permítame que lo lleve afuera y lo ponga, lo exponga a la luz del sol, al juicio del sol. De ahí viene la palabra sincero, ¿no es cierto? También sincero, sincera, pero en griego, eso de sincera viene del latín, pero en griego es eliekrines, ¿no es cierto? Está linda la ilustración del latín, ¿no es cierto? Pero la Biblia no fue escrita en latín, sino en griego. Entonces yo opto por la palabra eliekrines. Helios, sol, crines, juicio. El juicio del sol, donde allí lo que parecía perfecto, lo que parecía sin fallas, usted lo ponía a la luz del sol y allí quedaba expuesta las fisuras. Y mis hermanos, acá hay una palabra de Dios y tengo que ser muy respetuoso en lo que voy a decir. Antes Dios de dar su presencia, envía una prueba grande a una vida. Me acuerdo de aquellas palabras que Dios me habló 26 años atrás. Dios no lleva a los hombres a las aguas profundas para ahogarlos. Los lleva a las aguas profundas para purificarlos. Y te puedo asegurar que a veces cuando uno se mete en el río y ya no hace pie,
entra, como dicen en Córdoba, te entra el cuicui, el miedo, ¿no es cierto? Una cosa un frío. Pero ¿qué será de estar en el mar? En aguas profundas, en aguas donde si nadie te salva, por muy buen nadador que seas, en un mar profundo, las fuerzas se te van a acabar. Necesitas una mano que venga a rescatarte. El juicio de Dios viene a través de las pruebas, pero no como castigo, sino como medio de purificación. Él quiere derramar su presencia, pero primero limpia el lugar. Bendito sea Dios. Él no regala su presencia. Él no pone su presencia sobre cualquier cosa. Tenemos que ser medios limpios. Y allí tuvo que aprender David que toda cosa que se haga, todo intento que se haga de tener la presencia de Dios, tiene que ser conforme a las Escrituras, mi hermano. Él lo ha dejado revelada en la palabra. David lo quiso hacer a la usanza de lo que había visto, de la experiencia que habían tenido, de cómo habían tenido gozo y habían sido librados de la calamidad, ¿no es cierto? Y acá viene otra palabra de Dios. Dios envía su presencia no para librarte de la calamidad, sino para glorificarse en medio de la calamidad. La otra cosa que hicieron aquellos hombres, los músicos que iban celebrando, no habían sido santificados, mi hermano. Si estudias concienzudamente en 1 Samuel 6 y 7, vas a ver cómo David va a corregir eso y va a empezar a instruir. Primero va a hablar de santidad en los músicos. Los va a ordenar. Bendito sea el nombre del Señor. Y la otra cosa, mi hermano, que también cometió David el error, y es que no soy yo quien determina dónde Dios se va a mover. David tenía un lugar donde hacer la morada, un lugar soñado por él, y era Sión, ¿no es cierto?, el monte. Él había tomado la fortaleza de Sión, que era la fortaleza de los jebuseos, ¿no es cierto? Se apoderó y entonces dijo, esta va a ser la capital del reino. Y allí tiene que estar la presencia de Dios. Pero Dios le dijo, no. No es un lugar físico, David. Y lo vamos a ver, mi hermano, en el transcurso de la historia. Empieza en un lugar físico, Sión, una colina allí a las orillas de Jerusalén. Pero se va a transformar en la ciudad amada de Dios. Pero después en la Jerusalén celestial. Pero en la iglesia, Sión es la iglesia. Sión es el lugar de la morada del Dios de Jacob. Y Sión son todos los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. La iglesia es la morada del Dios viviente. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, mis hermanos, tenemos que desechar lo malo. No, lo bueno no lo podemos agregar a nuestras vidas. Incluso cuando se nos dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acuérdense que el fuego no había venido como producto de su esfuerzo, había venido por la imposición de las manos de aquellos hombres enviados por Dios. Y necesitamos, anhelamos, mi hermano, que sea restaurado el ministerio apostólico en la iglesia de Jesucristo, donde hombres no solamente hablen la palabra, sino que impartan realmente la plenitud del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está sedienta, pero no las podemos mandar para que busquen individualmente. Tenemos que ser nosotros aquellos que les vamos a proveer
A Pablo cuando lo llama el Señor dice, y te he puesto para que le des herencia entre los santificados. Un apóstol es alguien que tiene una dotación del Espíritu de Dios. Yo no estoy buscando títulos, yo estoy buscando que Dios sea honrado y que la palabra de Dios sea exaltada. Y está en la palabra los ministerios, mi hermano. Hay demasiada gente hambrienta. Hay demasiada gente que está navegando entre dos aguas, sin consagración, porque no han visto fuego de lo alto. Mi hermano, a veces queremos que la gente tenga temor de Dios, pero el temor de Dios viene cuando vienen los milagros, cuando el poder de Dios se manifiesta en la iglesia. Acuérdense en la iglesia primitiva. Grandes milagros eran hechos a través de las manos de los apóstoles, de los discípulos. Y dice que todo el pueblo los tenía en alta estima y muchos no se animaban a agregarse porque temor les había sobrevenido, gran pavor les había venido. Dios va a restaurar, mis hermanos, el temor de Dios. Dios va a restaurar el respeto por Dios. Mi hermano, cuando vemos la Biblia, cuando vemos la adoración, no podemos dejar de lado Romanos capítulo 1. Acuérdense en que dice que el juicio de Dios, la ira de Dios viene a causa de que el hombre, habiendo conocido a Dios, en primer lugar, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios. Y en segundo lugar, ni le dieron gracias. Glorificar, esa palabra de kabod del hebreo, traducida en el Nuevo Testamento de la palabra doxa, ¿no es cierto? Que significa peso. Glorificar a alguien, honrar a alguien, es darle peso, mi hermano. Es reconocer la autoridad. Yo puedo decir Señor, Señor y hacer lo que se me da la gana. Y de hecho lo hacemos. Y no nos tiembla el pulso muchas veces, mi hermano, porque andamos en nuestras carnalidades. Pero honrar, glorificar a Dios es darle peso. Y así cuando una persona tiene peso en nuestras vidas, la respetamos, la consultamos, tenemos temor de desagradarle, nos cuidamos, mi hermano, cuando estamos delante de esa persona. Dígame si no es así. Entonces, de nada vale decir, Señor, te glorificamos, glorifícate, si no le has dado peso en tu vida, el peso que le corresponde a Él como Dios. Eso es kabod, eso es doxa, eso es glorificar. Pero dice la palabra de Dios que ni le dieron gracias. Mi hermano, acuérdense cuando veíamos allá en Apocalipsis capítulo 4, aquella visión celestial. Y vamos a ir rapidito. Apocalipsis capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea por siempre el Cordero de Dios. Aquel que es digno de desatar los sellos y abrir los libros. Aleluya. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 9. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Ustedes ven lo que es la adoración celestial. 3 palabras. ¿Qué dice? Dan gloria, le dan peso, reconocen el lugar que Dios tiene que tener en nuestras vidas. ¿Qué más dice? Le dan honra, respeto. Reconocen la autoridad que tiene sobre nuestras vidas. El derecho que Él tiene sobre nuestras vidas. Mi hermano, si Dios, es tal el peso que Dios tiene, que si Él quisiera en este momento quitarme la vida, me la quita. O si te la quiere quitar a ti, te la quita. Es por su gracia que estamos vivos. Es por su gracia que nuestros corazones palpitan, mi hermano.
Bendito sea el nombre del Señor. Glorificar, le dan gloria, le dan honra y le dan acción de gracias. Fíjense, vuelvo a leer, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Acuérdense, en gloria es peso, darle el peso que Dios debe tener en nuestras vidas. La honra es darle el lugar que Él se merece, el respeto. ¿Cómo debo conducirme, no es cierto? Y ustedes saben, mis hermanos, que por mi voluntad no podría hacerlo. De hecho, a los 23 años, yo no sabía ni para qué vivía, y hasta me quería matar. Hasta que vino el Señor y enderezó mis pasos. Aleluya, puso de su espíritu en mí. Y ahora, mis hermanos, se me parte el corazón cuando veo que hay gente que no puede experimentar el amor de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Y a veces hay gente que dice, pero ¿cómo? Vos sos loco, ¿cómo podés andar cantando a un Dios que no ves? Pero eso es ser fanático. Pero es que no es ser fanático, si está a mi lado. Es una persona real. Está conmigo. ¿Me van siguiendo? Su ayuda es siempre presente. ¿Y qué pasa? Dice, y dan acción de gracias. Darle gracias, mi hermano. ¿Por qué gracias a Dios? Porque todo es de Él. Todo se lo debo a Él, como dice aquella canción. Todo. Todo. Absolutamente todo. No hay nada. Mi hermano, ¿qué hay en el mundo que tú hiciste? Nada, porque aún los grandes inventores tomaron cosas que ya estaban creadas. ¿Me van siguiendo? Y dice, los 24 ancianos se postran. 24 ancianos. Me habla de 12 más 12, sí, va a decir chocolate por la noticia, hermano, ¿no es cierto? 12 más 12 son 24. Pero fíjense, note esto, en la adoración, 4 seres vivientes. Me habla de seres espirituales, me habla de seres de la eternidad. Pero ahora, noten, 4 seres vivientes, tremenda manifestación que hacen. Se necesitan 24 ancianos para responder de una manera adecuada a 4 seres vivientes que manifiestan la presencia de Dios. Por eso es como una pirámide, vieron Dios allí en el vértice superior y después la base, millones de millones que adoramos al Señor. Porque un solo individuo, 1000 individuos no pueden expresar la gloria de Dios. Se necesita, hay una multitud en los cielos que noche y día sin cesar claman santo, santo, santo. Y decía 24. Los 12 patriarcas de Israel, mi hermano, Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Aquellos hombres que fueron los pilares, la base de la nación de Israel. Y tenemos luego los 12 que representan el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya, por eso es que cuando Judas, que era uno de los 12 originales, se ahorcó, ¿no es cierto? Los discípulos eligieron a aquel que iba a reemplazarlo, ¿no es cierto? Y eligieron a Matías, ¿no es cierto? El número tenía que estar completo. Y acá hay una palabra de advertencia de parte de Dios. Tengamos cuidado, hermano, no dejemos a nadie de lado. El tiempo de Dios viene, pero no viene para un grupo selecto, viene para corazones sedientos. No viene para gente de jerarquía, viene para gente hambrienta de la presencia de Dios. 12 apóstoles, noten lo que hacen, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas. Coronas me hablan
no solo de realeza, sino la corona me habla de recompensa, me habla de gloria, ¿no es cierto? El producto, el fruto de la obra que podamos haber hecho aquí en la tierra. Los apóstoles ya cumplieron su rol acá en la tierra, ya les han sido dadas coronas, ¿no es cierto? Pero fíjense, dice que echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria. Noten que los 4 seres vivientes dan gloria. Y acá los 24 ancianos, digno eres. Los 4 seres vivientes dan gloria. Porque ellos no tienen ninguna duda de que de Dios es la gloria, ¿no es cierto? Ellos ya vieron aquella rebelión que hubo en el cielo donde Lucifer con sus secuaces fue arrojado. Porque no se halló lugar para ellos en el cielo, dice la palabra de Dios. Pero acá sí, los seres terrenales, ¿no es cierto? Como tú y yo, sí tenemos que reconocer que, Señor, eres digno de recibir la gloria. Hasta que tú no reconozcas y confieses que el único digno de recibir la gloria es Dios y nadie más, no vas a ser usado por Dios de una manera como Él quiere. Y la honra, el respeto, el lugar que se merece. Pero honra también me habla de conducta, que yo no le voy a hacer quedar mal. Y para eso necesito la gracia de Dios, el favor de Dios sobre mi vida, ¿no es cierto? Y dicen, y el poder. Acá hay una pequeña variación, ¿no es cierto? Porque ellos, los 4 seres vivientes, hablan de acciones de gracias. Pero acá los seres terrenos hablan de que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el poder es de Dios, no es de ningún ungido. Triste aquel que cuando una vez oró por alguien y fue derribado por tierra, pensó que el poder estaba en su mano o estaba en él. Triste. Tenemos que reconocer que la gloria, la honra y el poder solo son de Dios. Si Dios no tuviera todo poder, nosotros no estaríamos vivos. Seríamos polvo y nada más. De hecho, cuando Él saca su espíritu, toma el espíritu que está en el hombre ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Se glorifica? ¿Hace alarde? No, vuelve al polvo, al lugar que le corresponde. Lo que levanta al hombre del polvo, del muladar, no es los títulos que ganó, no es el abolengo ni hijo de quién es, ni qué título tiene, sino si tiene o no tiene la unción del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos capacita, eso es lo que nos habilita para hacer la obra de Dios, mi hermano. Ojalá que mis palabras puedan ser entendidas en esta noche. Y el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Voluntad, por iniciativa de Dios. No había nadie absolutamente en el universo que pudiera aconsejar a Dios, ni lo sigue habiendo. Dios hace todo de su propia voluntad, mi hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, ¿qué haces? Y mire que a veces yo le he preguntado, pero Dios, ¿qué haces? Pero llega el tiempo cuando el Señor te va ganando con su amor. Y como decía un correntino allá en mi país, ¿no? Ese correntino es uno de la provincia de Corrientes. Y hablan más o menos así. Ya, amigo, Dios tiene 2 manos para tratar contigo, con vos. La mano buena, que es la con la que te acaricia, con la mano que te provee. Pero no te desvíes.
porque tiene la mano que te va a dar la disciplina, pero no porque lo hiciste enojar, porque tontos somos y pensamos que le vamos a hacer perder la paciencia a Dios. ¿Quién sos vos para hacer? Es como, mi hermano, ¿alguna vez viste una hormiga gloriándose de haberle hecho perder la paciencia a un hombre? Y a veces nosotros somos como una hormiga pensando, le hice perder la paciencia, lo saqué de las casillas, es decir, de un zapatazo, de una pisada, terminó la hormiga. Y con Dios pasa lo mismo. ¿Me va siguiendo? Tonto soy yo que no obedezco a Dios. Y Dios extiende sus manos porque te ama, porque nos ama, ¿no es cierto? Y vayamos ahora a seguir con el Salmo 46, mi hermano. Hay tremenda palabra, mi hermano. El segundo punto dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está hablando de la Jerusalén celestial, ¿no es cierto? Si lees en el Apocalipsis vas a ver que en la Nueva Jerusalén hay un río de vida que alegra la ciudad de Dios. Ahora, mi hermano, en su presencia hay plenitud de gozo. Si el río de Dios está corriendo en tu vida, va a haber gozo. El gozo no es andar riéndose todo el tiempo. El gozo es tener la mirada serena, sabiendo que a pesar de todo hay esperanza. Aleluya, mi rey ya viene. Gloria al nombre del Señor. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Gloria a Dios. Qué lindo que es cuando en la iglesia se manifiesta la presencia del Señor y se cantan esos coritos alegres de alabanzas al Señor. No canciones rebuscadas de algunos cantantes, ¿no es cierto? Que más que alabanzas son un recital. Y donde las pobres ovejas a veces no damos con el tono, ¿no es cierto? Porque cantan en un tono demasiado bajo, un tono demasiado profesional para nosotros. Y ahí estamos, pero dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. No a los líderes, a la ciudad de Dios. Y en la ciudad están todos los habitantes, ricos y pobres, ¿no es cierto? Y aún hay gente que no desposeída. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Esa es la clave de todo. Tener o no tener la presencia de Dios. Porque una iglesia, por más bella que sea, ya lo he dicho en otras veces, yo siempre le digo a mi señora, ¿dónde querés viajar hoy? ¿Y querés que vamos a Europa? ¿Querés que vaya? Y tenemos el YouTube 4K, ¿no es cierto? Para hacer los viajes en 4K por allá. Y uno ve unos templos fabulosos, ¿no es cierto? Que fueron edificados para la gloria de Dios, pero que hace rato que dejaron de ser para la gloria de Dios y hoy son museos o cosas para ser admiradas por los hombres. Y ustedes saben una cosa, ¿por qué las iglesias se construían tan altas en la antigüedad? Tenía un propósito. En primer lugar, era para la gloria de Dios, para el supremo de los supremos, ¿no es cierto? Para el que está más alto de todos. Pero también para que cuando un forastero fuere llegando a una población, a una aldea, a una ciudad, pudiera ver de lejos la cúpula de una iglesia, la torre de una iglesia, para saber dónde encontrar a Dios. Pero qué triste que muchas veces las iglesias se han transformado en cualquier cosa y no en un lugar de encuentro con Dios. Me acuerdo, años atrás, recién convertido, leí la anécdota que contaba Moody, aquel evangelista de Chicago, ¿no es cierto? Dwight L. Moody, cuando dice que había un hombre, un pordiosero, un linchera, vamos a decir, un croto, como dicen en Argentina, ¿no es cierto? Un vagabundo, un homeless. Estaba sentado en la plaza frente a la iglesia, ¿no es cierto? Y estaba llorando. Y se le acercó un forastero
y se sentó al lado y le preguntó por qué lloraba. Y el hombre le dijo, quería encontrar a Dios. Y fui a la iglesia. Pero no me dejaron entrar porque estaba sucio. Y mis ropas todas rotas, raídas. Y entonces el forastero dice que le puso la mano sobre el hombro y le dijo, no llores más. Yo soy Jesús y a mí tampoco me dejaron entrar. Pero te puedo decir que el rato que tuvo aquel hombre con ese forastero llamado Jesús fue lo más hermoso que le podía haber pasado. No es el lugar, es con quién estás. ¿Me va siguiendo? ¿Quién está en medio? Dios la ayudará a clarear la mañana. A veces necesitamos tantas oraciones de intercesión por enfermedades, por esto, esto, otro, porque hemos dejado de practicar la presencia de Dios. Si Dios está en medio de nosotros, mi hermano, la ciudad se va a alegrar. El llanto va a cesar. Gloria al nombre de Dios. Sé que esto es una palabra de Dios. O dependemos de Dios, o seremos toda la vida dependientes. Adán fue creado para ser dependiente de Dios. Pero en la medida que Adán dejó de ser dependiente de Dios, empezó a tener necesidad de un montón de cosas. Dependió de un montón de cosas. Adán no tenía un celular, ahora la gente depende, no puede vivir sin un celular. Se pueden olvidar la Biblia en la casa que no pasa nada, pero se olvidan el celular, ¡ay Dios, tengo que volver a buscarlo! ¿Sí o no? Y no es condenación, mi hermano, es para que veamos dónde está realmente mi corazón. Les estoy hablando, mi hermano, no a un gran público, al que Dios preparó para que escuchara este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Los problemas van a seguir viniendo y habiendo malos gobiernos, malas economías, todo lo que se quiera. Pero dice la palabra, dio Él su voz. Eso es lo que necesitamos, mi hermano. Que haya voz de Dios. No voz de hombre. Ya basta de decir, esperamos un de repente. Ya basta de decir, Dios va a hacer el milagro y no vemos milagros. Cuando todos los que son sanados son por el proceso natural de la medicina. Acuérdense que Dios dio dones de sanidades a la iglesia. Dio señales a la iglesia y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso tiene que ser restaurado en la iglesia. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanlo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, dice. A veces oramos para que suba al colectivito del hospital, ¿no es cierto? O a la ambulancia. Y a veces oramos para que los médicos no vayan a meter la pata y le vayan a dar un remedio que por ahí le haga más daño que lo que... Es hora de despertar, mis hermanos. Dios la ayudará al clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un refugio es lo que necesitas cuando te ves en un peligro. Pero Dios no es refugio de cobardes. Dios es refugio de los que le aman.
Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Y mis hermanos, nota lo que dice la palabra, que hace cesar las guerras. No me vengas con aquello, no, pero está escrito que va a haber guerras y rumores de guerra. Le seguí dando leña a aquello que dice que la Biblia se contradice, ¿no es cierto? Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para saber qué palabras mencionar, qué palabras aplicar con las distintas situaciones, con las distintas personas. Jesucristo les hablaba a los discípulos conforme a lo que podían recibir. Porque una palabra del maestro lo podía matar, no estaban preparados para recibir. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará, Él les va a enseñar, Él les va a recordar. Jesucristo, acuérdense que era Dios manifestado en carne. Y dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y acá viene el broche de oro de esta noche. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mi hermano, este salmo, cuando lees el título, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y abajo, Reina Valera del 60 tiene una aclaración, y otras versiones también, la Biblia judía completa también tiene esta aclaración, dice, al músico principal. Este cántico no era dedicado para toda la orquesta, vamos a decir así. El que lo tenía que tener bien sabido, bien aprendido, era el músico principal, el cabeza, el líder. ¿No es cierto? Y dice, de los hijos, al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. ¿Quién es Alamot? Alamot quiere decir la nota más alta. Yo no soy músico y no tuve tiempo de consultar, ¿no es cierto? Pero yo creo que el instrumento que da la nota más alta puede ser la trompeta. Alicia, que sabe algo de música, me mira como diciendo, qué sé yo. Pero sí, ¿no es cierto? La trompeta, porque por lo menos dicen que cuando el Señor venga va a venir con voz de trompeta. O sea que tenía que ser tocado de una manera estridente, para que lo oyeran todos, para que se destaparan los oídos, ¿no es cierto? Y dice, estad quietos. ¿Qué es estar quieto? ¿Es no hacer nada? Ustedes saben que no es eso lo que dice el hebreo. Estad quietos, dice, desistir. Y usted me dirá, ¿qué es desistir? Desistir es renunciar a cualquier proyecto, a cualquier plano que yo haya tenido. Desistir, estad quietos. Deja tus proyectos, deja tu agenda, deja tus planes. Y ahora viene la otra palabra, ¿para qué? Y en Reina Valera del 60 dice, y conocer. Pero ustedes saben que en el hebreo dice, y aprender. Pero me volaba la cabeza cuando en el español antiguo, y aún ahora todavía, pero ya se perdió la segunda. Hay dos palabras, de hecho yo le preguntaba a Alicia, ¿qué palabra parecida hay a aprender? Y la palabra parecida, que significa parecido, pero no exactamente lo mismo, sino que más, es aprehender. Una es aprender. Y otra es aprehender, con H intermedia y otra E. Aprehender, que quiere decir agarrar. Mi hermano, ¿por qué? Porque uno dice conocer, entonces para conocer uno tiene que ser enseñado, ¿no es cierto? Pero usted sabe que yo puedo estar
vamos a decir disertando para dar un título ribombante a esto, ¿no? Compartir la palabra. Pero si usted o tú o vos no lo agarrás y lo incorporás a tu vida, no vas a aprender. Y ahora está la cosa. ¿Cuándo realmente aprendimos? Cuando dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Allí en hebreo dice, soy el supremo. Aprender que yo soy el supremo, el que está por encima, el que no hay nadie que se le pueda poner a la par. Eso es el supremo sobre las naciones, el supremo sobre toda la tierra, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y te voy a dejar a modo de invitación para el viernes que viene, Dios mediante, para ver cómo entrar en la presencia de Dios, usando como texto base Isaías 40. ¿A qué me compararéis?, dice el Señor. Y nosotros no podemos comparar a nadie con el Señor. Él es único, Él es supremo. Y eso es lo que tiene que ser en nuestras vidas, el supremo. Dios te bendiga, mi hermano, y buenas noches. Amén.